Me gustaría arrancar Éxodo capítulo 20, simplemente un pequeño recordatorio sobre dónde estamos en nuestro viaje. Todo lo que hemos estado estudiando en las últimas clases es básicamente el viaje, el recorrido que ha hecho el pueblo de Israel. Y todo esto partió, si ven en el mapa, está enumerado, así que es cosa de buscar el número uno donde partió todo este viaje de la tierra de Manasés, de Ramasés, perdón. Después llegaron a Sucot, el número 2, cruzaron el Mar Rojo, el del punto 3, estudiamos lo que sucedió en el punto 4 y 5, en las aguas de Mara, después que llegaron a Elín, donde estaban estas fuentes y estas 70 palmeras. Pasamos al desierto de Sin, número 6, y ellos venían de Refidín. ¿Se acuerdan? El número 7, donde tuvieron la batalla contra Amalek. Y llegamos así al punto número 8 que ven ahí en pantalla, que es el monte Sinaí o el monte de Oreb. Hay algunos eruditos que no están muy de acuerdo cuál es el monte, pero la gran mayoría sí puede situarlo en un lugar específico, ya que por tradición ese monte se le conoce como el monte de Sinaí. Y lo que estudiamos nosotros en el capítulo 19 fue esta teofanía que vimos de Jehová en el monte, ¿cierto? Que incluía terremotos, incluía nubes, incluía fuego, ruidos, trompetas. Fue un espectáculo tremendo en donde se inicia el pacto. Y recordemos que Moisés recibió palabras de Jehová diciéndole, dile a los ancianos que si ustedes hacen caso, van a ser un sacerdocio y van a ser un pueblo santo. Y el pueblo tuvo que aceptar, en el sentido de que tenía la posibilidad de no haber aceptado, pero al final decidió hacerlo. En ese tiempo ya estaban recibiendo el maná cada mañana, por ende ellos ya decían, bueno, al parecer Jehová es el verdadero Dios. Recordemos que el monoteísmo todavía no está tan instaurado, todavía está la creencia de que hay otros dioses. Más adelante queda claro que no hay Dios fuera de él, pero en ese momento el pueblo de Israel tenía que dentro de su cultura elegir al Dios y tenía que elegir solamente a uno, a Jehová. Y ellos efectivamente lo eligen. Y el Señor, por supuesto, también los llama y el Señor se compromete a cumplir una promesa si ellos también cumplen su parte. Final de cuentas es un pacto, es un acuerdo que tiene que tomar Israel con Jehová. Y el pueblo está listo. El pueblo está listo para recibir una ley. Los pueblos necesitan leyes, los pueblos necesitan ordenanza. Este es el nacimiento de una nueva nación, si bien es una nación que de alguna forma ya existe, pero ahora frente a los pueblos, frente a todo el Medio Oriente, hoy en día Israel es una nación. Y como nación tiene que tener un rey, que ya sabemos que es Jehová, y los súbditos es el pueblo de Israel. Y también una nación tiene que tener mandamientos, una nación tiene que tener leyes. Por eso que lo que vamos a estudiar hoy día es la entrega de los 10 mandamientos. Recordemos lo que decía antes, vuelvo y digo en este capítulo 19, verso 8, si tienen por ahí sus Biblias, que dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Por lo tanto, cuando Dios dio la ley a Israel, el pueblo ya había hecho un pacto con él, comprometiéndose a hacer todo lo que él mandó. Así que lo que el Señor va a entregar aquí ya tiene el acuerdo de Israel. Ellos ya dijeron, sí, vamos a recibir todo lo que el Señor diga. El Señor, por supuesto, el llamado que hizo fue a través de esta teofanía. El pueblo se llenó de temor, no podía cruzar ciertos límites para no morir. Por lo tanto, el pueblo dice, bueno, tenemos que recibir sus mandamientos, es el Dios verdadero, es por supuesto quien debe gobernarnos. Por lo tanto, el Señor cuando entrega los 10 mandamientos, el pueblo ya aceptó lo que el Señor les va a entregar. Lo que vamos a ver hoy, quizás avancemos un poco, si no lo veremos el próximo miércoles, o este miércoles, mejor dicho. Vamos a ver la entrega de los 10 mandamientos, que está desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Pero después de eso, hasta muy adelante, son casi 4 o 5 capítulos más,
Si no mal recuerdo, sí, recuerdo muy bien, hasta el capítulo 23. Vamos a ver la entrega de lo que se conoce como el libro del pacto, o lo que se conoce como las ordenanzas del Torá, que son las leyes, ¿ok? Así que mantengamos ese concepto porque aquí vamos a ver los 10 mandamientos y después vamos a estudiar la entrega de lo que se conoce como el libro del pacto. Vamos por parte, partamos por los 10 mandamientos. Comienza el capítulo 20 en los primeros versículos diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fijémonos cómo parte la entrega de la ley, diciendo claramente quién es el dador de la ley. Y dice que habló Dios. Y eso marca una tremenda diferencia con respecto a las leyes que tienen otras naciones en el derredor. Ya vimos a los amalecitas, conocemos a los egipcios, vamos a conocer al amorreo, el jebuseo, el eteo, el jereseo y todos los eteos, ¿verdad?, que vienen más adelante de la tierra de Canaán. Y todas las naciones también tienen sus leyes, también tienen sus ordenanzas, tienen sus valores, tienen sus principios. Pero Israel se caracteriza, a diferencia de todos los pueblos de la región, que es el único tener una ley que es entregada no de hombres, sino que es entregada directamente por Dios. Eso marca una tremenda diferencia con respecto a las otras naciones, que son leyes creadas por hombres. Por eso parte el versículo diciendo que habló Dios, especificando que es Dios, que es Jehová quien entrega estas palabras, no son de hombres, no son de personas de carne y hueso. Como tengo en el comentario, los 10 mandamientos fueron precedidos, al igual que lo fue el libro del pacto, que vamos a ver más adelante, con una declaración que identificaba al dador de la ley y qué había hecho, porque el dador de la ley, dice el versículo 2, ¿qué es lo que hizo él? Lo sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre o de casa de esclavitud, casas de difíciles momentos. Por lo tanto, aquí se especifica quién da la ley, que es Dios, y por qué la da Dios. Tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Por qué? Porque es quien lo sacó de la tierra de Egipto. Sabemos que son 10 mandamientos. En esto yo no voy a innovar, no les voy a mostrar el mandamiento oculto porque eso no existe. Son 10 mandamientos como siempre los hemos conocido. Pero sin duda, estudiarlos, y yo creí que los sabía, en el sentido de haberlos leído alguna vez, ¿cierto? De estudiarlos constantemente. Lo leemos mucho en el Nuevo Testamento también. Pero yo creo que leerlos después de todo el viaje que hemos tenido en estos estudios, todo lo que ha sucedido, creo que le da un sentido distinto. Allí en pantalla, si es que están viéndolo desde el televisor o desde un computador, se ve mucho mejor, pero está el versículo 3, pero al lado coloqué números en rojo, que es el número del mandamiento. Entonces ustedes ven ahí el número 1, que es el mandamiento 1, pero que está en el versículo 3 de Éxodo capítulo 20. Así que ahí podemos ir siguiendo el orden de cuáles son estos mandamientos. Leamos los 3 primeros, o vamos por parte, mejor dicho, para que leerlos todos de una. Vayamos con el primer mandamiento, número 1, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo creo que ese primer mandamiento de no tener dioses ajenos aparte del Señor, no solamente los diferenciaba de Egipto, porque recordemos que Egipto tiene un tremendo panteón, tiene distintos temas de deidad, de divinidades, estas formas de animales con dioses, personas con caras de animales, estas antropomorfos que son muchas veces sus dioses. No solamente los diferencia ya de los egipcios, el hecho de que no van a tener otros dioses, sino que además los diferencia de todo el mundo pagano que está alrededor. Para nosotros, de alguna forma, el versículo 3, este primer mandamiento, habla del monoteísmo, ¿no? Que el monoteísmo queda por escrito, en donde no tendrás otros dioses. Pero si nos percatamos, el versículo 3, que es el primer mandamiento, todavía no niega la existencia de otros dioses. Eso va a suceder más adelante en el Antiguo Testamento. Ya lo vimos en Jetro, en el capítulo 18, ¿cierto?
o 19, ahí ustedes pueden revisarlo. Lo vimos con Jetro, en donde él también declara, ¿no?, de que dentro de todos los dioses hay uno que es el verdadero, que es Jehová. Por lo tanto, para nosotros de alguna manera queda escrito el monoteísmo también para nosotros, pero para ellos están diferenciándose de otras naciones en donde no van a buscar otros dioses. Cada nación tiene su dios, depende de dónde nacieron las personas, son los dioses que ellos alaban. Por lo tanto, le está diciendo el Señor de que no van a buscar otros dioses en las otras naciones que están alrededor. La actitud de una persona para con la naturaleza, otros y otros seres humanos y él mismo depende de cuál sea su concepto de Dios. Porque, ¿qué quiero decir con este comentario? Porque si tú crees de que el sol es un dios, que la planta es un dios, que el trueno es un dios y cualquier elemento que te rodea, o crees que un ser humano es un dios, como creer que el faraón es un dios o cualquier rey, eso cambia tu manera de moverte, tu manera de hablar las cosas, cambia tu manera de alabar, cambia tu manera de pensar, yo creo, y de mirar el mundo. Porque tú puedes colocar a un egipcio mirando una lluvia y el egipcio te va a contar una historia muy distinta a lo que te cuenta, por supuesto, o te va a contar un judío, porque tienen conceptos distintos de Dios. Dios, tener el concepto de Dios te define qué es lo que cuentas del mundo. Por eso es tan importante ese mandamiento, dejar fuera a otros dioses y entender que solo Jehová es el dador, solamente Jehová es el que hace todas las cosas y no hay nadie fuera de él. El segundo mandamiento está en el versículo 4 al versículo 6 y sigue en esta misma línea. Dice, segundo mandamiento, verso 4, no te harás imagen, ni una semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento está relacionado con no crear imágenes, algo que es cosa de mirar cualquier libro y ver cómo eran los egipcios, y los egipcios están llenos de imágenes, amuletos, y adoran, por supuesto, a estas imágenes. Por eso lo que viene el primer mandamiento de mirar la naturaleza entendiendo que viene de Jehová y que no son dioses, te permite, por supuesto, no andar haciendo imágenes, ¿verdad? Porque no tienes nada concreto, palpable de lo que es Jehová, de lo que es Dios, sino que el Señor en este caso es espíritu. Lo que viene acá a hacer el segundo mandamiento, el objetivo principal, era recordarle al pueblo de Dios que Dios no es material. Esto es, no se le puede ver, tocar, pesar ni medir. Dios es espiritual o Dios es espíritu. Quiero comentar algo más sobre esto, que el hecho de comprender a Dios como algo no material era único, único en el mundo antiguo. Las personas adoraban a muchos dioses que eran representados con imágenes o ídolos que el pueblo mismo había creado. Y eso, por eso digo, no es solamente algo de los egipcios, es algo de todos los pueblos alrededor. Todos tenían imágenes, todos adoraban imágenes. Es algo que vamos a ver mucho en Josué, cuando ya lleguemos por allá en algún momento, y vamos a ver cómo tenían que sacar y botar todas las imágenes que tenía la gente en sus casas. Porque era normal generar, tener en tu casa como una pequeña gruta, como tu monolito, las imágenes de acera, que vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, el hecho de que tú entrases a una casa judía o israelita, si queremos decirlo así, y no vieses imágenes, era raro. Cualquier visitante que entrase a una casa judía iba a ver algo extraño, porque le podía preguntar, ¿y dónde está el monolito? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu imagen? ¿Dónde prendes la vela? ¿Dónde dejas tus ofrendas? Entendiendo que vamos a tener más adelante, ya conocemos la historia, vamos a tener el tabernáculo, en donde ahí se dejan las ofrendas, donde ahí tú puedes encontrarte con Dios, y aún así el tabernáculo no tiene una imagen de Dios, tiene símbolos, pero no tiene a Dios, que es muy distinto. ¿Cuáles son los símbolos? Tiene algunas referencias, colores, tamaños, distancias, pero no hay imágenes. Por eso, lo que diferencia a Israel del pueblo es tan importante que se entregue este mandamiento. Es para diferenciarlo de las naciones. Ya el primer y el segundo mandamiento los diferencia de las naciones.
Yo siempre me he preguntado, ¿y por qué son estos los 10 mandamientos? ¿Por qué no otros, verdad? Entre tantas leyes del Señor, Levíticos completo y Deuteronomio, Números, Éxodo, ¿por qué 10? ¿Por qué estos? Y tiene mucho sentido porque es un excelente punto de partida. Si tú estás creciendo como una nación, primero entender de que no vas a tomar otros dioses y segundo que no vas a hacerle imágenes y no te vas a inclinar a ellas porque Dios es fuerte y es celoso. Ahora, ¿qué pasa con las imágenes? De repente, quiero tocar aquí un tema sensible, ¿no? Yo he visto muchos cristianos o cristianas, por ejemplo, que tienen autos y le colocan el símbolo del pez. No sé si ustedes han visto por ahí que hay autos que le colocan ciertas calcomanías, o sí, calcomanías podemos decir, con el símbolo del pez. O también las mujeres andan con alguna cadena con la cruz, por ejemplo, o algo alusivo al cristianismo. La verdad es que en eso no hay ningún problema, queridos hermanos y hermanas, porque el versículo lo que se está refiriendo es la alabanza a la imagen. Es decir, ahí está la imagen, ahí está el símbolo, ¿cierto? Y por lo tanto yo creo que ahí está Dios. Entonces me inclino ante Él. Eso es lo que está criticando, eso es lo que está prohibiendo el mandamiento. Pero es muy normal que nosotros vivamos con algunos símbolos, que todos tengamos algún símbolo que nos identifique, alguna polera, por ejemplo, con respecto al cristianismo, alguna diadema, algún aro, eso es súper normal, no hay problema en eso. Además que de alguna forma queremos también mostrar a la gente quiénes somos y entendemos que a veces lo usamos con ese motivo. Lo que está criticando acá es básicamente el crear la imagen y creer que ahí está Dios y que por lo tanto le alabamos, nos arrodillamos, que es lo que hacía perdón, la gente en ese tiempo. En el versículo 5, antes de pasar al otro mandamiento, también hay algo que yo creo que genera muchos problemas de interpretación. Cuando dice la segunda mitad del verso 5, que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, diciendo, ¿verdad, el Señor, que si los padres me aborrecen hoy, yo los voy a castigar hasta la tercera y probablemente hasta la cuarta generación. Y obviamente eso se contrapone con lo que vemos en Ezequiel, ¿cierto? Que el padre no, los hijos, perdón, no llevarán los pecados del padre. Y se contrapone también con el Nuevo Testamento, en donde el alma que pecare esa morirá, como dice también Ezequiel, y también como dice el Nuevo Testamento, de que cada uno tiene que pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? Nadie muere por los pecados del otro. Y se genera un reto de interpretación, digo yo. Algunos creen de que el versículo se está refiriendo a una interpretación. Les quiero comentar lo que dice el erudito del tema, que el versículo se refiere a las consecuencias del pecado, en donde no es que el Señor visite, sino que cuando los padres pecan, hay consecuencias de esos pecados y probablemente esos pecados o esa forma de vida los acompaña hasta la tercera y la cuarta generación. Esa es una de las interpretaciones que se da. Yo tengo una muy personal, que está basada en dos argumentos. La primera es que estos 10 mandamientos son para el pueblo de Israel. Y el Señor siempre ha sido claro y siempre fue celoso, en donde el Señor los castigó muchas veces producto de sus pecados. Sin ir más lejos, como dice Jeremías, 70 años, ¿verdad? Los castigó en Babilonia y cumplió el Señor esta palabra. Efectivamente la cumplió, en donde el pueblo rechazó al Señor y el Señor los castigó efectivamente hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y aunque volvieron del exilio, el pueblo de Israel siguió estando bajo mano de otros emperadores, bajo Alejandro Magno, el imperio medo-persa, después los romanos. Nunca tuvieron descanso y nunca han tenido descanso. Si usted se percata, la historia de los judíos es una historia llena de conflictos, pasando desde la época nazi, donde ellos fueron perseguidos y aniquilados en campos de concentración sin piedad, y hasta hoy en día, en donde la franja de Gaza, el problema que hay entre los palestinos, los judíos y los israelitas, olvídate, lo que debería ser un lugar tan maravilloso es un lugar que ni siquiera se puede visitar. Y los que van con casi firmar un documento de que si mueren, bueno, es culpa de ellos, nadie se hace cargo. Yo creo, es una opinión aquí muy personal, esto lo dice Mitchell 2020, lo digo yo, que el pueblo de Israel es un pueblo que hoy en día está castigado, algunos dirán que está maldito, pero no es maldito, está castigado por el Señor. Es un pueblo que nunca va a tener descanso. No lo ha tenido desde los tiempos del exilio y no lo va a tener
nunca. Es un pueblo que nunca se levanta, es un pueblo que vive en conflictos, y eso es consecuencia de lo que leemos acá en el versículo 5. Ellos desecharon al Señor, al Dios verdadero, y por lo tanto el Señor mejoró el pacto con toda la humanidad porque ellos no lograron mantener el pacto de Dios. Por eso en lo personal, el verso 5 para mí no me genera ningún reto de interpretación, porque esto es algo directamente a los judíos y efectivamente el Señor así lo cumplió. Verso número 7, el mandamiento número 3, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre él en vano. Cuando dice tomar, en el hebreo se refiere a llevar o a jurar. Es un versículo que trata la idea de llevar a los labios el nombre de Dios. Un comentario que tengo al respecto es, este mandamiento está diseñado principalmente para prohibir el uso del nombre de Dios en juramentos falsos. Ese es el objetivo central. Sin embargo, se ha aplicado, y está bien en hacerse, a la prohibición del uso del nombre de Dios en el hablar profano. Lo cual me parece muy, muy práctico. Muchos predicadores lo enseñan así, estoy también de acuerdo, en no usar el nombre de Dios para cualquier cosa y respetarle como tal. A veces la gente dice, cuando se refiere a Dios, se refiere, ¿verdad?, a esos términos tan populares, el de arriba, el jefe, el tata, o le tratan de colocarles nombres que en realidad simplemente es tomar el nombre y usarlo en vano y usarlo a la ligera. No se trata que no tengamos que decir el nombre de Jehová, claramente lo podemos decir, pero el versículo se refiere justamente a no tomarlo en vano. Además que ya leímos en el versículo 5 que Dios es celoso. ¿En qué sentido Dios es celoso? Quiero hablar de esto porque la gente cuando habla de los celos normalmente se refiere, por ejemplo, en una relación de matrimonio, en un noviazgo, de que hoy estás mirando a otra niña tratas a otro hombre de una manera distinta como me tratas a mí, pero se refiere a otra cosa el versículo. La palabra, según el diccionario Vine, de la palabra del hebreo caná. Este adjetivo, el que leemos ahí de celoso, aparece 6 veces en el Antiguo Testamento, ¿ok? Bien específico. El término se refiere directamente a los atributos divinos de justicia y santidad, puesto que Él es el único objeto de la adoración humana y no tolera los pecados de la humanidad. Aparece similar en Josué 24:19, que dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Por lo tanto, lo que habla acá es la exclusividad. A eso se refiere. Yo soy celoso porque yo tengo la exclusividad. Solamente me vas a adorar a mí. Si el Señor ve al pueblo de Israel adorando a otros dioses, Él no se siente celoso. No es como los celosos de una relación de pololeo, de noviazgo. No es ese sentimiento, sino que el Señor está reclamando la exclusividad. Yo soy el único, yo soy celoso y a mí solamente tienes que entregarme la alabanza. Voy a tomar agüita porque si no, pues me dicen que no tomo nada, que hablo de corrido. ¿Ah? Sobre el nombre en vano, Coy Roper comenta sobre el tercer mandamiento, ¿no? Los judíos más adelante en su historia comenzaban a creer que el nombre de Dios, Yahvé, era demasiado sagrado como para ser pronunciado del todo. Por consiguiente, los judíos rehusaban decir el nombre de Dios, el nombre de Dios. En vez de decir el nombre Yahvé, insertaban otra palabra. Por ejemplo, la palabra cielo podía sustituir Yahvé o Dios. Cuando leían las escrituras en voz alta, sustituían Yahvé con Adonai o Señor. Otras versiones de las escrituras siguen en general esta práctica, traduciendo Yahvé como Señor en letras mayúsculas, en lugar de transliterar el nombre como generalmente se hace con los nombres propios. No obstante, es poco probable que la intención de Dios era que su nombre personal permaneciera sin pronunciarse. ¿Ok? Es un comentario que ya hemos dicho en estos estudios, de que el judío creía de que no podía decirse el nombre de Jehová, por no tomar el nombre de Dios en vano, al extremo de no nombrarlo. Y preferían leer Adonai en vez de leer Yahvé. Pero el objetivo del tercer mandamiento habla de los juramentos en falso. Mandamiento número 9, el más
número 4, me estoy adelantando. Mandamiento número 4, el más extenso de todos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es uno de mis mandamientos favoritos. Me encanta descansar, pero el Señor lo dice una vez a la semana. No se trata de ser flojo, querido hermano y hermana. Eso se trata una vez a la semana. Entendiendo que el Señor quiere que hagan un reposo, un día que se apartaba o se santificaba para el descanso. El objetivo del cuarto mandamiento es súper sencillo, es simplemente descansar. Es muy lindo este mandamiento porque el ser humano necesita descansar, necesita dejar de afanar. Yo hice un estudio de Salmos capítulo 23, especialmente el versículo 2, está en la plataforma de YouTube o quizá alguno asistió a esa clase, en donde me refiero a este tema, que el Señor necesita que nosotros descansemos, necesita que nos alivianemos de la carga. Y el día de reposo que se instala acá, por lo tanto, es el día número 7, ¿verdad? Porque el primer día de la semana es el día domingo en nuestro calendario gregoriano. Para el judío es el día número 1. Recuerden que los judíos marcan los días por número, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 7, ¿ok? No es como nosotros que le hemos puesto nombre. Por eso el judío es el día de reposo, de 6 días trabajaste, ¿verdad? Y el séptimo, que para nosotros es el sábado, tienes que descansar. ¿Cómo había de ser recordado el día de reposo? Los 10 mandamientos no dicen nada acerca de adorar en el día de reposo. La práctica de adorar en el día de reposo y de asistir a la sinagoga surgió más adelante de la historia de Israel. Más bien el día de reposo era un día de descanso y no necesariamente un día de adoración. Porque los judíos después del exilio especialmente, haciendo un poquito historia acá, las sinagogas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento nacen en el tiempo del exilio. Recuerden que hubieron 70 años que el pueblo de Israel no podía ir a adorar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban presos en Babilonia, simplemente estaban como pueblo esclavo. Por lo tanto, para poder adorar, ellos crearon las sinagogas, empezaban a reunirse y empezaban, por supuesto, a realizar todas sus liturgias, leer la escritura, pararse al frente, todo lo que Jesús hizo en su tiempo. Pero cuando vuelven de Babilonia a Jerusalén, las sinagogas ellos las mantuvieron. ¿Por qué? Porque era un sistema cómodo, permitía, no era malo, permitía reunir a los pueblos, permitía generar también de escuela, de enseñanza, era una buena forma, nunca fue prohibido. Y normalmente lo que hacían los judíos los días sábados era precisamente ir a la sinagoga. Por lo tanto, empieza a mezclarse un poco el día de reposo con algunas actividades. Y ellos lo llevan al extremo. Recuerden que los judíos crearon sus propios libros después, en donde hacen aclaraciones del Torá e inventaron ciertas leyes adicionales que son las que Jesús pelea mucho con los judíos. Cuando lo critican por sanar a un hombre de una lepra, pero sí autorizaban ellos ir a buscar al animal si es que se te escapaba. Esas eran cosas que ellos inventaban internamente. Sobre el día de reposo también aclara Cody Roper diciendo que a la siguiente generación de israelitas Dios dio otra razón para guardar el día de reposo, diciendo: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Paréntesis hasta este comentario. Recuerden que Deuteronomio se escribe cuando el pueblo de Israel ya había pasado esta generación y era la nueva generación, en donde se le repite la ley. Siempre recuerden, hermano y hermana, que Deuteronomio es la repetición de la ley, pero a una nueva generación que es la que va a entrar a Canaán. Y le dice Moisés de que no solamente guardan el día de reposo por el tema de la creación, sino que ahora lo van a tener que guardar recordando algo más, que es el motivo que el Señor los sacó de Egipto. Sigo leyendo el comentario. El día de reposo había de guardarse como un recordatorio, no solamente del poder creador de Dios, sino también del poder redentor de Dios, que los liberó. La importancia de ambos eventos, la creación y la liberación, creación del mundo y liberación de Egipto, hizo que Israel pusiera un gran énfasis en guardar este mandamiento. Por eso
comprendamos que los judíos están llenos de tradiciones, le encantan las tradiciones a los judíos, tienen muchas cosas. Por lo tanto, ellos toman el día sábado y lo llenan también de otros tipos de tradiciones. ¿Ok? Y de alguna manera el día sábado también los comenzó a distinguir de los demás pueblos. No había ningún pueblo que guardase un día en específico para dedicarse solamente o al descanso o en el futuro a la adoración durante el día completo. Entonces era un día que también los caracterizaba o identificaba de las otras naciones. Mandamiento número 5: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto mandamiento fue diseñado para promover relaciones apropiadas entre padres e hijos. Si se dan cuenta, aquí ya estamos mirando mandamientos que se refieren a la comunidad, a cómo tenemos que comportarnos. Y en este caso es un mandamiento que ayuda a equilibrar la relación entre padres e hijos. Ampliando un poquito más este mandamiento, el hijo debía honrar tanto a su padre como a su madre. ¿En qué sentido? No vamos a estudiarlo completo, que es honrar, pero sí para que nos hagamos una idea que esto se complementa más adelante. Por ejemplo, el punto número 1, obedeciéndolos. Está en Deuteronomio, en donde tienes que obedecer a tus padres. Punto número 2, respetándolos al hablar con ellos y sobre ellos de manera respetuosa. Honrar también me gusta un buen concepto cuando tú hablas bien de alguien, ¿verdad? Cuando tú honras a alguien es hablar bien de una persona. Por lo tanto, lo estás respetando y también hablas bien de ellos. Punto número 3, no maldiciéndoles ni golpeándolos. Y eso está ahí en Éxodo más adelante y en Levítico. No tienes que golpear a tus padres. Hoy en día vemos los parricidios, así que en realidad no estamos muy lejos a que estas cosas puedan suceder. Por eso está aquí escrito también el mandamiento. Y punto número 4, proveyéndoles sus necesidades cuando ya no fueran capaces de mantenerse a sí mismos. Jesús indicó en Mateo 15 que honrar a los padres incluía también este cuarto significado. Así que honrar tiene cosas muy interesantes. Nosotros como hijos siempre tenemos que honrar a nuestros padres. Por supuesto, en la niñez se genera mucho el obedecer, ¿verdad? Nuestros hijos, por ejemplo, son más pequeños y ellos tienen que honrarnos en términos de obediencia. Pero yo ya siendo adulto tengo que honrar a mis padres hablando bien de ellos, ayudándoles, proveyéndoles si necesitan algo, estar presente para ellos. Es un mandamiento que te sigue toda la vida. En realidad, nunca dejas de honrar a tu padre y a tu madre. Y la promesa, ¿verdad?, es para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice Pablo que es un mandamiento con promesa. ¿Se acuerdan ese versículo, verdad? Es un mandamiento con promesa, porque en realidad honrar a los padres te enseña mucho, aprendes de sabiduría. Es un poco lo que hizo Moisés con Jetro, a pesar de que era su suegro, también lo consideraba como su padre. Entonces, cuando vimos la escena de Moisés con Jetro, él está honrando a Jetro. También le escucha, le entiende y le provee también y le ayuda en todo lo que necesita. Mandamiento número 6, no matarás. Así de sencillo, desde el punto de vista de la negatividad, no tienes que hacerlo. No matar, está prohibiendo, lo que está prohibiendo es el homicidio, acabar deliberada y malintencionadamente con una vida humana. Esto no se va a contraponer con las guerras santas, porque vamos a ver que Israel tiene que luchar contra otras naciones, defendiendo su territorio, ampliando y cumpliendo la voluntad del Señor. Lo que aquí se está refiriendo en el contexto es la relación entre los mismos israelitas. Entre ellos no tienen que estarse matando, perdón. Mandamiento número 7, no cometerás adulterio. Y el orden de la sexualidad dentro de los israelitas después se va a ampliar un poquito más, hablando de la sexualidad. Por un lado es no cometer adulterio y después se va a hablar con el tiempo leyes sobre, por ejemplo, la homosexualidad, la bestialidad o la zoofilia y también el incesto. Son cosas que el Señor va a empezar a ordenar en términos de cómo manejar la sexualidad. ¿Por qué estas cosas son necesarias? Porque la homosexualidad ya estaba en ese tiempo. Es cosa de recordar Génesis capítulo 19, cuando vemos Sodoma y Gomorra, en donde querían los hombres conocer a los ángeles en términos sexuales. Eso ya existía. La zoofilia o bestialidad termina siendo prohibida porque recordemos que para algunos, como por ejemplo los mismos egipcios, los animales son sagrados. Entonces para ellos tener relaciones sexuales con un animal les puede significar el concepto de tener mayor divinidad. Obviamente estas cosas a nosotros no nos caben en la cabeza, pero bueno, son cosas que hasta hoy en día ocurren, que no se sepa es otra cosa, pero en ese tiempo era mucho más público y ya está a veces muy bien visto.
Y ni hablar del incesto. Lamentablemente el incesto todavía sucede en nuestra época y es penada por la ley. Entonces, este mandamiento se va a empezar a ampliar mucho más adelante, el mandamiento número 7. Versículo 15, mandamiento número 8. No hurtarás. El Antiguo Testamento concibe la propiedad como una especie de extensión de la persona, por lo que los actos de hurto se convierten en delitos contra la persona. De hecho, si alguien robaba o ni siquiera robar, dañaba la propiedad de otra persona, tenía que restituirlo. Porque si me estás robando algo, es como si me estuvieras dañando a mí como persona. La propiedad es una extensión mía y el Señor protege mucho la propiedad de las personas en sus leyes. El mandamiento número 9, verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento fue diseñado para garantizar la integridad del proceso judicial al proteger al acusado contra testigos falsos. En eso se está refiriendo ese mandamiento, de no hablar mal, falso testimonio contra otras personas. Y el mandamiento número 10, aquí como dato, con mi señora estábamos viendo un reportaje de los samaritanos. Los samaritanos hoy en día quien adoran el monte Gerizim, que lo vemos en Juan capítulo 4, frente a ese pozo de la mujer samaritana. Ellos también tienen, los samaritanos, los 10 mandamientos, pero el mandamiento número 10 no es este, ellos lo cambiaron por otro. El mandamiento número 10 es que adorarás al Señor en el monte Gerizim. Ese es el que ellos cambiaron por el mandamiento número 10 que tenemos acá en el libro de Éxodo capítulo 20. Eso como un dato anecdótico, ¿ok? Por eso los 10 mandamientos los tienen otras naciones, como por ejemplo los samaritanos, pero no son tan iguales, tienen algunas diferencias. Pero para los judíos el mandamiento número 10 es no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo que está condenando aquí de la codicia es el querer algo, no es querer algo en sí, o sea, uno puede codiciar, ¿no? En el sentido, no sé si decirlo positivo, pero el tema de aspirar a algo más. Lo que se está condenando acá es poseer lo que yo quiero, pero cometiendo un robo, porque habla un poco de lo que significa no hurtar, no hablar mal para quitar algo, no matar para quitar algo. Es algo muy propio en la época para tener la mujer de otro, lo estudiamos con Génesis, con mi hermano Roy. Él nos contaba, ¿no? De que era muy propio de la época matar al marido para quedarse con la mujer. Era una forma de proceder. Y todo eso está relacionado con lo que está de fondo, que es la codicia. Por lo tanto, lo que el Señor critica acá no es querer algo más, sino que es poseer lo que otro tiene cometiendo algún robo o matando. ¿Ok? Y es así entonces como tenemos los 10 mandamientos. Aquí tenemos el resumen de forma más breve. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás su nombre en vano, guardarás el día de reposo. Si nos percatamos del mandamiento número 1 al mandamiento número 4, dicen un comentario muy interesante que son mandamientos verticales, es decir, es tu relación con Dios. No tener dioses ajenos, no hacerse imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo, es tu relación con Dios. Pero los otros 6 son horizontales, es decir, entre nosotros, la relación con la comunidad. Honrar a padre y madre, no matar, no adulterar, no hurtar, no falso testimonio, no codiciar. Es un lindo análisis en términos macros de los 10 mandamientos, en donde uno es la relación con Dios y otro es la relación con nosotros. Son los mandamientos básicos. Sabemos que los mandamientos del Señor son mucho más grandes en el Antiguo Testamento. Ya vamos a leer un poquito del libro del pacto, pero aquí por lo menos tenemos el punto de partida. Y cuando el Señor entrega todo esto, el pueblo reacciona. Recordemos que esto está sucediendo mientras tenemos esa teofanía en el monte Sinaí, o sea, tenemos todo un espectáculo. Esto no lo tenemos que olvidar de lo que estudiamos en el capítulo 19. Éxodo 20:18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, o sea, ni ganas de cruzar el límite que habían puesto Jehová. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios.
esta manera de cerrar la entrega de los 10 mandamientos, como dice en el verso 20, es para probarlos a Israel, ¿no? Es para que sientan el temor, sientan la presencia, Dios está aquí y espera el Señor que el pueblo tenga una reacción reverente, como dice en el versículo 18, que lo vio el pueblo y ellos temblaron. Y es así como Moisés entrega los mandamientos. Mucho ojo, yo puse fotos de referencia. En realidad todavía los 10 mandamientos no están escritos en piedras todavía, ¿ok? Simplemente los recibe Moisés, va al monte, recibe los 10 mandamientos y Moisés baja y se los cuenta, se los relata. Y ahí es cuando el pueblo dice, por favor, sigue tú hablando, ¿verdad? No, no queremos nosotros porque tenemos miedo. Y es así entonces como va a ver que Moisés se aleja de nuevo, según el verso 21, para seguir recibiendo los mandamientos del Señor. Y se va, ¿no? Y el pueblo se va a preguntar, ¿qué pasa con Moisés? ¿Qué pasa que no vuelve? Y algo que vamos a estudiar un poquito más adelante.